La noche comienza siempre igual. A las 8 en punto, enciendo la lámpara de querosén que llevo desde hace años, cierro el candado de la entrada principal del cementerio y me dispongo a recorrer los senderos con pasos lentos. El aire siempre huele igual a esa hora, mezcla de tierra mojada, flores secas y un silencio espeso que no se interrumpe ni con los grillos. Nadie más trabaja aquí de noche. Nunca hubo necesidad. Salvo por mí. El cementerio está lejos del pueblo. Lo suficiente como para que no se escuchen autos, ni voces, ni perros ladrando. Apenas el murmullo del viento arrastrando hojas por los pasillos de piedra. A mí no me molesta. De hecho, me gusta. El silencio ordena mis pensamientos. Me permite recordar sin que nadie interfiera. Cada lápida, cada cruz torcida, cada banco oxidado tiene su lugar, y yo me aseguro de que siga siendo así. Me lo tomo en serio. Es mi trabajo. Es mi refugio. Mi jornada empieza con una revisión general. Camino con la linterna enfocando a los costados, controlando que ninguna tumba esté dañada, que ninguna reja esté forzada. En 20 años nunca pasó nada realmente extraño. Algún chico que se metió por diversión, alguna tumba que se hundió por la lluvia. Nada que no se pudiera solucionar con una pala y paciencia. Pero hace unas semanas, algo cambió. Algo muy sutil. Y sin embargo, imposible de ignorar. Todo comenzó una madrugada, justo antes de que el cielo empezara a clarear. Yo ya había recorrido todo el perímetro, estaba de regreso en la pequeña sala donde me quedo durante la noche. Una especie de oficina con una estufa a leña, una radio antigua y una camita con colchón duro. Me estaba sirviendo café cuando algo me llamó la atención por la ventana. No era un sonido. Era más bien una sensación. Como cuando alguien te observa desde lejos, pero no sabes desde dónde. Salí con la linterna y caminé hasta la zona nueva, donde se están haciendo los entierros más recientes. Al pasar por una fila de tumbas frescas, noté que una de las losas no estaba en su lugar. El montículo de tierra removida seguía ahí, pero la tapa del ataúd estaba abierta, apenas corrida, como si alguien la hubiera desplazado desde adentro. Me detuve en seco. Nadie tenía que estar ahí. No podía ser un animal, porque no había signos de excavación. No podía ser un robo, porque no había huellas, ni disturbios, ni nada roto. Me acerqué con cautela. La tapa estaba pesada, pero no sellada. Con cuidado, la deslicé de nuevo en su lugar y marqué la tumba mentalmente. Pensé en avisar al encargado del cementerio al día siguiente, pero al final no lo hice. Me pareció más prudente observar. Esperar. Tal vez solo había sido una casualidad, un error de los sepultureros. Aunque sabía que no. Lo supe desde el primer momento. A la noche siguiente, la tumba estaba cerrada. Nada fuera de lo normal. Me relajé un poco. Pensé que tal vez estaba sugestionado. Pero la tercera noche, la historia cambió. La tapa volvió a estar abierta. Y el cuerpo ya no era el mismo. No en posición. No en expresión. No en vestimenta. Era otro. O al menos eso parecía. Ahí fue cuando entendí que no era una casualidad. Ni un error. Ni una alucinación. Era algo más. Algo que me estaba esperando. Algo que recién empezaba. La noche siguiente decidí no entrar a la sala de descanso. Me senté en un banco de hierro forjado, a escasos metros de la tumba. Desde ahí podía ver claramente la lápida y el contorno del montículo. La linterna apoyada en mi regazo iluminaba un punto fijo del suelo. El aire estaba inmóvil, y ni siquiera los insectos parecían querer aparecer. Pasaron las horas lentamente, marcadas solo por el goteo ocasional de la humedad acumulada en las hojas. No ocurrió nada. Cerca de las 4 de la madrugada, me rendí. Supuse que, por alguna razón, todo había vuelto a la normalidad. Me incorporé, estiré las piernas y volví a la sala. Pero al amanecer, cuando salí a recorrer por última vez, la tapa del ataúd estaba abierta otra vez. Esta vez no tuve dudas. La había sellado yo mismo la tarde anterior, con mis propias manos. Cemento fresco, encajado justo.
No había marcas de herramientas ni huellas humanas. Solo la tapa apenas desplazada hacia un costado. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi dentro. El cuerpo no era el mismo. La noche anterior, el cadáver yacía de perfil, con las manos cruzadas sobre el pecho. Ahora estaba boca arriba, con los brazos extendidos hacia los costados y los ojos abiertos. Eso sí, abiertos. Y aunque sabía que la descomposición puede generar cosas extrañas, aquello no tenía explicación. Lo observé durante varios minutos, sin poder moverme. Tomé coraje, volví a cerrar el ataúd y lo sellé con más fuerza. No comenté nada con nadie. En el fondo, sentía que decirlo en voz alta haría todo más real. Quería entender primero qué estaba ocurriendo. Así que las noches siguientes me dediqué a vigilar, sin dormir, sin distraerme. Nada pasaba mientras yo observaba. Pero al amanecer, siempre el mismo resultado. La tapa movida. El contenido distinto. Una vez había una cruz de madera en la mano del cuerpo. Otra noche, el cadáver tenía tierra en el rostro, como si hubiera intentado salir escarbando desde adentro. Una madrugada encontré el ataúd vacío, completamente limpio. Sin cuerpo. Sin rastro. Y al día siguiente, el cadáver estaba de nuevo, en una posición diferente, con una expresión casi serena. Empecé a anotar todo. Llevaba un cuaderno donde registraba los cambios, los horarios, los detalles mínimos. Comparaba las noches, buscaba patrones. No dormía más de 1 hora por día. Me alimentaba poco. El cementerio, que siempre había sido un espacio de calma para mí, se convirtió en una presencia viva, expectante, como si respirara conmigo. Comencé a escuchar ruidos que no estaban. Golpes secos bajo la tierra. Pasos lejanos que se detenían cuando yo giraba la cabeza. Una vez, juraría haber visto una figura pasar entre los panteones, pero cuando la seguí, no había nadie. Intenté hablar con el cura del pueblo. Le pregunté, sin dar demasiados detalles, si había registros de fenómenos extraños en el cementerio. Me miró con una mezcla de desinterés y compasión. Dijo que los muertos descansan si uno los deja en paz. Le pregunté si eso incluía a los que cambian de posición cada noche. No respondió. Cambió de tema. Me habló del alma, del cuerpo, de que no todo lo que vemos es lo que es. Me fui con más preguntas de las que había llevado. Volví a la tumba. Esa noche decidí tomar una decisión distinta. Coloqué una cámara vieja, una de esas que funcionan con visión nocturna, apuntando directamente al ataúd. Me aseguré de que estuviera bien cargada, bien posicionada. Me senté a esperar, como siempre. La noche transcurrió en el más absoluto silencio. A las 5, caí dormido unos minutos, no sé cuántos. Al despertar, ya amanecía. Corrí a la tumba. Estaba abierta. Otra vez. El cuerpo esta vez tenía los ojos cerrados, pero sonreía. Una sonrisa apenas visible, como si me reconociera. Corrí a revisar la cámara. La pantalla estaba en negro. Sin señal. No había grabado nada. Estaba apagada, como si alguien la hubiera desconectado. Revisé la batería. Intacta. Volví a colocarla. Repetí el procedimiento noche tras noche. Siempre el mismo resultado. Nada grabado. Nada capturado. La cámara simplemente no funcionaba. O algo no quería que funcionara. Una madrugada, encontré un papel dentro del ataúd. Era pequeño, arrugado, manchado de humedad. Tenía escrita una sola palabra, con tinta corrida, voz. Me quedé en silencio. El cuerpo estaba de espaldas esa vez, como si se negara a mirarme. Sentí una opresión en el pecho que no supe describir. Me arrodillé frente a la tumba y observé cómo el cielo comenzaba a cambiar de color. El primer rayo de luz apenas tocaba la lápida. El cuerpo dentro del ataúd desapareció frente a mis ojos. No se desvaneció. No se descompuso. Simplemente ya no estaba. Salté hacia atrás, caí al suelo. Cuando volví a mirar, el ataúd estaba lleno otra vez. Un cuerpo distinto. Una mujer esta vez. No la había visto nunca, pero tenía algo familiar. Algo en el rostro, en la forma en que sostenía las manos,
me hizo pensar en alguien. En mi madre. En un recuerdo. En una foto vieja guardada en una caja que no abría desde hacía años. Esa fue la noche en que entendí que lo que estaba viendo no era una sucesión de muertos ajenos. No eran los cuerpos de personas desconocidas. Eran fragmentos, rostros, ecos, reflejos de algo más profundo. Algo que me incluía, que me atravesaba. El ataúd no mostraba cuerpos, mostraba escenas, versiones, verdades enterradas. Y yo ya no era solo el cuidador, era parte del ritual. Desde entonces, cada noche sentía que el cementerio estaba más oscuro, más cerrado. Como si el mundo se achicara alrededor de ese solo punto. Y el ataúd, el mismo ataúd, se transformara en una especie de espejo. Un umbral. Una confesión. Y lo que fuera que se escondía ahí, quería que yo lo viera todo. O tal vez, quería que lo recordara. Porque quizás nunca se trató de entender. Solo de no olvidar. Y yo ya no podía hacer otra cosa. Solo esperar. Una noche más. Una imagen más. Una verdad más. Hasta que finalmente el ataúd me mostrara lo que realmente quería que viera. La última noche empezó con un silencio que se sentía diferente. Ya no era el silencio habitual del cementerio, lleno de ecos y pequeños ruidos escondidos. Era un vacío absoluto, como si todo a mi alrededor hubiera contenido la respiración. Caminé sin apuro hasta la tumba. Ya no tenía miedo. Solo quería saber. La tapa del ataúd estaba cerrada por primera vez en semanas. Me arrodillé, coloqué mis manos sobre la madera y la abrí lentamente. Adentro, había un cuerpo. Mi cuerpo. No como la otra vez, cuando me vi idéntico. Esta vez estaba vestido como la noche que llegué al cementerio por primera vez, con la misma campera, las mismas botas, incluso la misma cicatriz en la ceja. La expresión en el rostro era serena, como si ese yo hubiera estado esperando que lo encontrara. Me quedé mirándolo largo rato, tratando de entender. Y de pronto, recordé todo. Yo había muerto hacía años. Había llegado una noche, solo, después de huir de algo que ni siquiera podía nombrar. Había entrado al cementerio buscando refugio. No tenía a dónde ir. Nadie me esperaba. Me senté contra una lápida y cerré los ojos. Y ahí quedé. El frío se fue apoderando de mi cuerpo. Y el mundo simplemente siguió sin mí. El enterrador, el cuidador nocturno que yo creía ser, nunca existió. Era solo una historia que mi mente creó para darle sentido a lo que no podía aceptar. El ataúd, entonces, no era una trampa. Era una puerta. Cada noche me mostraba fragmentos de lo que no quería ver. Las personas que olvidé. Las culpas que no enfrenté. Las heridas que nunca cerraron. No eran cuerpos ajenos. Eran partes de mí. El cementerio me había estado hablando desde el principio, y yo, sin saberlo, había estado respondiendo. Me senté al borde de la tumba con una extraña calma. Por primera vez, no tenía preguntas. Ya no tenía que entenderlo todo. Solo aceptar. Miré a mi alrededor. El cementerio ya no parecía hostil. Era silencioso, sí, pero también era hogar. Uno que me había cuidado cuando no tenía otro lugar al que ir. La tierra comenzó a moverse sola. Suave, lenta, como si una mano invisible tapara el ataúd con cuidado. No hice nada. No me asusté. Era el final, pero también era un principio. Cuando la tumba estuvo completamente cubierta, me puse de pie. El cielo empezaba a cambiar de color. Pronto sería de día. En la entrada del cementerio, apareció una figura. Un hombre. Caminaba despacio, observando todo. Llevaba una pala y una linterna. Se parecía a mí. Joven. Cansado. Perdido. Lo miré desde lejos. Sabía por qué había llegado. No necesitaba preguntarlo. Él tampoco sabía aún que estaba muerto. Pero el cementerio sí. Y lo había estado esperando. Me alejé en silencio. Ya no tenía forma. Ya no tenía cuerpo. Pero tenía claridad. No era el cuidador. Era parte de aquello que cuidaba. Una memoria que no se borra. Un rostro más en la niebla.
Y cada noche, cuando alguien nuevo llega al cementerio buscando un lugar donde esconderse del mundo, el ataúd se abre y la historia vuelve a comenzar. No para castigar, no para asustar, solo para recordar. Porque nadie puede escapar para siempre de lo que lleva dentro. Y tarde o temprano, todos nos encontramos con nosotros mismos. En algún lugar, entre las tumbas, siempre hay un huésped esperando. Y ese huésped, la mayoría de las veces, eres tú.